Hola electromaníacos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy quiero presentaros las 10 herramientas básicas que todo electrónico, bajo mi punto de vista, debería tener y son con las cuales debería empezar en la electrónica. Pues eso es, vamos a ver cuáles son, bajo mi punto de vista, las 10 herramientas que todos los electrónicos deberíamos tener, que son bastante baratas y por eso son básicas, por eso no son avanzadas. Así que vamos a empezar con esas 10 herramientas. Aunque vamos a nombrar las 10, no sé deciros cuál es mejor y cuál es peor, o cuál tendréis que haceros antes o cuál tendréis que haceros después. Pero sí os digo que son 10 herramientas que son bastante baratas y que se usan casi en el día a día, de forma continua. En electrónica las usamos casi siempre. Pulsera antiestática. La pulsera antiestática es esa gran aliada que nos ayuda a proteger componentes de descargas electrostáticas. Seguro que ya sabéis cómo funciona, la conectamos a una toma de tierra, nos la ponemos en la muñeca y a funcionar. Nos lo descargaremos electrostáticamente y protegeremos a nuestros componentes. Pero ojo, cuidado, que proteger a nuestros componentes a través de una pulsera antiestática no significa que nosotros estemos protegidos. Porque si tenemos puesta la pulsera antiestática conectada a tierra, quiere decir que nuestro cuerpo está igualado al potencial de la toma de tierra. Si tocamos, por ejemplo, con la otra mano, con la misma mano o con un pie, con lo que queráis, tocamos un punto en el cual no está al mismo potencial que la toma de tierra, no vamos a llegar a una descarga. Así que muchísimo cuidadito con usarla. No la uséis mientras que estéis usando o estéis con electrónica que tiene distintos potenciales. Solo cuando nos aseguremos que todo está a tierra. Alicates de corte diagonal. Estos alicates son extremadamente versátiles, nos permiten cortar cable, nos permiten pelar el cable, nos permiten cortar alambre, nos permiten cortar los pines de los componentes through-hole que soldamos, por ejemplo, una placa al montar una PCB o al sustituir un componente en una PCB haciendo una reparación o lo que sea. Son extremadamente versátiles, no son nada caros y lo podéis conseguir en cualquier ferretería. No hace falta que os vayáis a una tienda de electrónica ni tampoco que os compréis los más caros. Simplemente compraros unos que funcionen y ya está. Pinzas de punta fina. No sabéis lo versátil que puede llegar a ser tener unas pinzas o un juego de pinzas de punta finita. En este caso las puntas no son muy finitas, pero nos sirven para un montón de cosas. Deberían ser más finitas, tengo que hacerme con una que sean más finas. Nos sirven para sujetar un cable, para sujetar un componente, para sujetar, bueno, pues para sujetar cualquier cosa, ¿no? Para eso son. Pero nos permiten coger, por ejemplo, componentes que mientras que estamos soldando sabemos que se van a calentar. Por ejemplo, si estamos soldando un cable muy finito, en cuanto lo toquemos con el soldador, ese cable va a aumentar su temperatura muchísimos grados. Entonces, si lo cogemos con los dedos, puede ser que nos quememos. Si lo cogemos con las pinzas, no nos vamos a quemar, porque la conductividad térmica de las pinzas suele ser bastante baja, entonces no se calienta tan rápido como por ejemplo un cable. También nos permite coger componentes que sean pequeños, por ejemplo una resistencia SMD 0603 o 0602 o el componente que sea extremadamente pequeño. A ver cómo los coges con los dedos. No puedes, así que pinzas. Un rotulador de punta fina. Aunque parezca mentira, un rotulador puede ser un gran aliado cuando estamos haciendo reparaciones en electrónica, porque muchas veces estamos retirando componentes, quitamos un componente, por ejemplo para comprobarlo fuera de la PCB, por ejemplo quitamos un condensador o quitamos un integrado que queremos comprobar o un micro que queremos reprogramar y bueno, pues al quitarlo, luego hay que volver a ponerlo en la misma posición. Entonces hay veces que viene marcado en la PCB en qué posición debes colocar el integrado o el condensador o lo que sea, y hay otras veces que no viene marcado. Entonces siempre es muy útil hacer unas marquitas en el componente y en la PCB cuando vamos a retirar un componente para asegurarnos que al remontar el componente lo ponemos bien. Destornilladores. Destornilladores, un montón de destornilladores, todos los que podáis conseguir, de todos los tamaños, de todas las puntas, de todos los destornilladores que podéis conseguir van a ser pocos, porque a la hora de montar, desmontar, reparar electrónica, hacer lo que sea, al final nos vamos a encontrar con una cantidad de tornillos diferentes y de tuercas diferentes tamaños y distintas formas, que puedes tener muchos destornilladores que habrá veces que no tengas el correcto, así que cuantos más podéis conseguir, mejor. Es cierto que en electrónica los destornilladores grandes nos suelen servir de poco, así que destornilladores de precisión son los mejores. Hay juegos como este que son bastante baratos, que pueden costar 4 o 5 euros y que tienen las puntas básicas con los tamaños básicos, pero poco a poco podéis ir ganando y mejorando vuestro equipo en destornilladores poquito a poco. Soldador de lápiz. El soldador de lápiz puede ser, y de hecho es uno de nuestros grandes aliados, nos permite pues ya está, soldar y desoldar componentes. Aunque parezca mentira, con un soldador de estos también se puede desoldar componentes, ¿vale? No nos hace falta una herramienta aposta para desoldar. Simplemente con este y con un poquito de maña y con las pinzas podemos desoldar bastantes componentes, sabiendo pues cómo hacerlo. Aunque también es mucho mejor tener los equipos adecuados para desoldar. Esto es un soldador que se puede conseguir en casi cualquier ferretería, no hace falta que nos vayamos tampoco a una tienda de electrónica muy cara, y yo que sé, un soldador lápiz de 30 vatios nos puede costar 10, 15 euros, incluso menos. Así que, para empezar, uno de estos es muy bueno, no os cuesta apenas nada y nos puede salvar de muchos apuros. Bomba de soldadora. Esto es una bomba de soldadora que nos permite extraer
el estaño cuando estamos desoldando un componente. Habrá ocasiones en las cuales nos equivoquemos, sobre todo al principio. Nos equivocaremos al soldar un componente, pondremos estaño de más, puentearemos zonas, haremos cosas raras, sobre todo cuando estamos aprendiendo. Así que hacerse con uno de estos pues es muy chulo. 10 euros, incluso menos si lo buscamos por eBay o por Amazon. Una bomba de soldadora. No es indispensable porque se puede retirar el estaño sin ella, pero nos puede solucionar también mucho la vida. Polímetro. El polímetro o multímetro o como lo queráis llamar es una herramienta versátil. No, lo siguiente, es una de las cosas que más utilidad le vamos a dar para medir cualquier tipo de cosa. Tensiones, corrientes, resistencias, continuidades. Vamos a poder comprobar diodos, vamos a poder comprobar multitud de cosas. Y sobre todo a nivel de comprobar si un componente funciona o de asegurarnos que podemos tocar un punto de un circuito asegurándonos que al tocarlo no nos vamos a electrocutar. Aunque bueno, electrocutarse en electrónica es un poco difícil, pero por lo menos que no nos vamos a llevar un sustito. Al principio no es necesario que nos vayamos a comprar el polímetro más caro que exista en el mercado, no hace falta irnos a una marca extremadamente cara y extremadamente conocida que no voy a mencionar pero que seguro que conoces, porque al principio empezando con un polímetro como estos súper sencillos de 5 o 6 euros, yo creo que este me costó 5 euros y fue de los primeros con los que me hice. Para empezar uno de estos está muy chulo. Cuando aprendamos a usarlo y vayamos mejorando, pues ya iremos comprando equipos más caros y mejores y de mayor precisión y demás. Pero uno de estos, para empezar, aunque realmente hay mucha gente que está en contra, yo creo que para empezar uno de estos y para empezar a aprender cómo funcionan los polímetros, esto está muy chulo. Pistola de pegamento termofusible. El pegamento termofusible, o también llamado silicona caliente, es una de las cosas también extremadamente útiles en electrónica. Realmente, bueno, pues a nivel industrial, pues a lo mejor no se usa tanto, pero en prototipado, a la hora de hacer pequeños prototipos y a la hora de hacer cosillas, es muy útil. Por dos motivos. El primero es adhesivo, es decir, nos permite pegar multitud de materiales. Y además, dependiendo del tipo de barra que compremos, pues eso, podemos pegar distintos materiales dependiendo del uso que le vayamos a dar. Pero es que tiene una funcionalidad muy chula y es que la mayoría de los pegamentos termofusibles también son aislantes. Es decir, no son capaces de aislar grandes diferencias de potencial, pero sí las pequeñas diferencias de potencial con las que trabajamos en electrónica. Entonces, si tenemos dos puntos en un prototipo, pues que es un prototipo, que estamos probando a ver si funciona y demás, no lo hacemos en industria, pero sí lo hacemos, por ejemplo, en prototipos. Queremos comprobar o queremos aislar dos puntos de un prototipo, pues podemos hacerlo con termofusible. Repito, si es un prototipo, no lo hagáis nunca a nivel industrial, porque aislar con termofusible a nivel industrial es un poco made in China, que lo hacen. Por desgracia, lo hacen. Multiherramienta rotativa. La multiherramienta rotativa, la última de las 10 de las cuales vamos a hablar hoy, es extremadamente versátil. Es decir, cortar, lijar, taladrar, cepillar, yo qué sé, lo que os dé la gana. Hay multitud de accesorios que podemos acoplar a la herramienta y que nos sirven en electrónica. ¿Para qué la uso yo? Bueno, pues yo por ejemplo la uso para cortar las placas en los prototipos. Una placa de fibra que tienes que cortar en unas dimensiones concretas, bueno, pues con una herramienta de corte cortamos la placa. Taladro, pues de la misma manera, un taladro de 1 milímetro, taladro de medio milímetro, de 0,6, del taladro que sea, pues con la broca adecuada se puede hacer. Incluso fresadoras, si tú montas esto sobre una CNC, puedes fabricarte una fresadora bastante chula y ponerle la fresa, la herramienta que necesites o la broca que necesites. Así que las multiherramientas rotativas son muy útiles. Tampoco es necesario que os vayáis a la multiherramienta más cara que encontréis, las hay bastante baratas. En este caso esto es una Dremel, es una de las marcas, es la marca archiconocida de multiherramientas rotativas, aunque tiene muchísimas más herramientas eléctricas. Bueno, y manuales. Tengo esta básicamente porque me la regaló mi padre, pero si no probablemente me hubiera comprado una que fuera un poco de más marca blanca, marca que no la conoce nadie. Y ya sabes, estas son las 10 herramientas que yo considero básicas. Estoy seguro que tú tienes herramientas básicas que no están en estas 10 que yo te he dicho y que estoy seguro que de las 10 que yo te he dicho tú quitarías algunas. Así que si es así, si hay alguna de mis 10 herramientas básicas que quitarías y que añadirías otra, escríbemelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, también un me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte por todas las redes sociales. Nosotros nos vemos en www.rinconingenieril.es o en un nuevo tutorial el sábado que viene. Ahí.